Hola, ¿cómo están? Bueno, para toda nuestra comunidad les tenemos una súper noticia. A partir de hoy, junto con mis amigas, queremos invitarlos a este nuevo podcast. Les habla Carolina Zapata, psicóloga de profesión, y el día de hoy, junto con ellas, hemos venido conversando y hablando acerca de temas maravillosos, principalmente de salud mental al interior de las organizaciones. Pero el día de hoy nos vamos a detener en un punto importantísimo que es la inteligencia emocional. ¿Y quién ha dicho que gestionar las emociones adecuadamente es fácil? Así que quédense con nosotros, sigan conectados ahí, escuchándonos y contarles acerca de algunos teóricos, experiencias de la vida, de cómo a través de la experiencia hemos aprendido a gestionar o todas las metidas de pata que hemos tenido para que la cosa funcione alrededor de nuestras experiencias laborales. Así que, Marcela, cuéntanos un poquito y vamos a dar iniciando por el padre de la inteligencia emocional. Así que, Marce, cuéntanos. Claro que sí, Carito. Buenas tardes, Luisa. Les voy a hablar de Daniel Goleman, psicólogo, que nos dice que la inteligencia emocional es una habilidad para interactuar con el mundo y consigo mismo. Él destaca la importancia de utilizar nuestras emociones de manera positiva para tener la capacidad de reconocer nuestros sentimientos, controlarlos y mantener la calma y el optimismo frente a los desafíos que nos pone la vida. Claro que sí, chicas, las saludo a ustedes en este espacio tan interesante y que ojalá sea escuchada por muchas personas en el mundo. La salud mental es muy importante y en las organizaciones tiene gran relevancia. Marcela nos habla de Daniel Goleman, que es nuestro principal autor en cuanto a inteligencia emocional se refiere, y yo a ustedes les tengo un chisme de Daniel Goleman. Ay, pero qué interesante esto. A ver, cuéntanos. Así es, porque Daniel Goleman en uno de sus artículos nos dice que nos quiere enseñar cómo lidiar con un jefe tóxico. ¿Alguno de ustedes ha tenido un jefe tóxico algún día? Ok. Pues, ¿qué te podemos decir? En ocasiones sí. Y también creo que los que o las que hemos tenido oportunidad de liderar equipos, creo que también puedo considerar que en algún momento de la vida también fui esa líder tóxica. Bueno, Carolina ya confesó. Yo pienso que todos en la vida somos tóxicos en el ambiente laboral en algún momento, seamos líderes, seamos compañeros colaboradores, siempre seremos tóxicos en algún momento, pero yo les cuento que Daniel Goleman, antes de ser tan famoso con el tema de su inteligencia emocional, lanzó en 1995 en su sección en el New York Times una historia de su vida, y él cuenta que él tenía un jefe que a él no le agradaba ese jefe, no le gustaba ese jefe porque era un jefe gruñón, era un jefe antipático, era ese líder poco democrático, ese líder autoritario, y a él no le gustaba, pero él decía que a pesar de esa hostilidad, Goleman trabajaba al máximo de su capacidad. ¿Para qué? Para manejar el estrés y la presión que esa persona le generaba. ¿Y cómo lo hacía? Practicando meditación, mindfulness en alguna hora del día. Ah, está muy buena esa de Mindfulness. Esta es la nueva generación de ahora que se utiliza para poder manejar el estrés, tanto personal como laboral. Claro que sí. Y chicas, el cuento no termina ahí. Resulta que su jefe, el jefe de Goleman, fue ascendido a otro puesto, ¿sí? Aunque todo el mundo pues aparentaba aplaudir y celebrar pues el ascenso obviamente de su jefe, dentro de ellos el hecho era que estaban celebrando que se estaba quitando de encima a ese líder tan hostil. Entonces, como broma, a veces Goleman nos decía que a veces podemos agarrar el currículum de nuestro líder y no mandarlo por ahí a algún cazatalentos o postularlo por ahí a algún puesto de trabajo donde pueda ascender, entre comillas, pero que en últimas lo que querían ellos era como librarse de ese jefe tóxico. Pero la reflexión que nos dejaba Goleman con esa experiencia personal es que a pesar de que él sentía presión por ese líder que era tóxico, que no le permitía de pronto crecer como colaborador y como profesional, él utilizaba toda su capacidad de resiliencia para avanzar y para dar cumplimiento con sus tareas. ¿Ustedes qué piensan de eso? ¿Es fácil hacer eso? Pues yo creo que no. Lo que pasa es que las experiencias de la vida te van fortaleciendo. Sí. Y eso es lo importante.
Yo sé que está súper trillada la idea o la frase de que hay que preguntar para qué nos pasan las cosas, pero realmente ahí está el tip. Y es que debemos aprovechar cada situación y sacar lo mejor de ello. O Seguramente, pienso Marcela, antes de que darte paso, pienso que a veces los líderes que hemos tenido nos han formado y hoy en día quienes somos profesionalmente, quizás se lo debemos a esos líderes que nos impulsaron, nos motivaron o nos ahogaron en algún momento que nos llevó a que realmente saquemos nuestro mejor potencial. quería agregar también que él nos habla también de unos postulados y en este caso del chisme que nos cuenta Luisa, la automotivación me parece muy importante dentro de ese postulado porque hay que tener esa automotivación para poder sostener esa relación con ese jefe tóxico. Entonces, Así es. Así es, Marce. En la inteligencia emocional que nos dejó ese regalo, Daniel Goleman, porque en realidad es un regalo para todos los seres humanos, es trabajar los autos, ¿no? La automotivación, la autogestión, el autoconocimiento, porque si nosotros no nos regulamos emocionalmente, pues va a ser más difícil aún poder regular las emociones o tratar de entender y tener empatía frente a las emociones de los demás. Yo les tengo un dato curioso, según el portal de empleo Computrabajo, el 43% de las personas que renuncian a su empleo es debido a su mal jefe. Así es, digamos que los ambientes cuando se tornan hostiles, pues yo pienso que también todas las personas debemos ponernos en posición y siempre escogernos a nosotros mismos. Es lo más importante. Si no te sientes cómodo, si no te sientes feliz, pues hay que, no sé, pensar en qué estamos haciendo en ese lugar. Por eso, en el libro, no sé si ustedes lo han leído, de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, hay algo súper importante que menciona pues el autor y es la cuenta emocional. Y son esas transacciones emocionales que día a día pues hacemos. Entonces, él habla como, bueno, en el contexto laboral, ¿qué tanto le estamos atribuyendo, qué tanto estamos consignando a la cuenta emocional Sí. de nuestros compañeros o del líder o qué tanto nos están retirando, ¿sí?, de nuestra cuenta emocional en los contextos laborales? Así que una invitación para el día de hoy es que podamos consignar altas sumas emocionales a esas cuentas de nuestros compañeros y de nuestros líderes para que realmente todos tengamos, hay días bonitos. Sí, es verdad, verdad. Marcela y Caro, siempre hay que tratar de encontrar la balanza en lo que hacemos de manera diaria para que nuestra salud mental siga equilibrada y podamos llevar a cabo nuestras actividades laborales. Aquí yo les quiero hacer una pregunta. Bueno, hablamos de nuestros líderes, de esos líderes que nos han enseñado, de esos líderes que nos han exigido, de esos líderes que nos han retado, probablemente porque son un poquito tóxicos o porque quieren que nosotros salgamos adelante con todas nuestras actividades, pero yo les pregunto, ¿y si nos toca ser líderes? ¿Cuál sería esa actitud que nosotros enfrentaríamos o tendríamos para enfrentar un reto como estos? Goleman nos dice que pues destaca la importancia de la inteligencia emocional en un papel como el líder y nos invita a tener en cuenta 3 actividades o 3 tips muy importantes cuando queremos ser líderes. El primero es que hay que entender cómo piensa la otra persona, ¿no? Y usar un lenguaje adecuado para comunicarse, ¿sí? El líder tiene que identificar las habilidades, competencias de cada uno de sus colaboradores para sí mismo poder comunicarse y darse a entender y también entender a esa persona. Sentir las emociones, saber cómo siente, tratar de identificar cómo lo está viviendo y una verdadera preocupación por el bienestar de ese colaborador o de esa persona que está bajo mi liderazgo. Pues bueno, yo creo que las oportunidades que he tenido para ser líder, creo que lo más importante es poder leer al otro, ¿sí? Leer qué le gusta, qué no le llama la atención, que lo puede conocerlo también, porque es muy importante conocer, venga, su familia, de dónde viene, cómo hace, cómo vive, porque es que pienso que pues el trabajo es una partecita de la vida, ¿no? Sí. La vida son miles de cosas. Y en ese mundo en el que estamos, muchas veces pues nos vemos
enfrentados a situaciones familiares o personales que nos generan algunas emociones que nos cuesta trabajo gestionar. Y llegamos a las organizaciones o llegamos al día de trabajo, 8 de la mañana, y quizás no nos sentimos tan cómodos y quizás no nos sentimos tan bien. Entonces también es importante como saber si mi colaborador, si mi compañero, hoy lo veo distinto, si su rostro es diferente, si quizás no llegó con la misma energía que normalmente llega. Entonces, para saber que hoy, si lo veo así, como que, ok, le doy su espacio, no lo voy a incomodar tanto, porque me pongo a pensar en que, bueno, qué le pasará y quizás más adelante en el transcurso del día darle como apertura por si quiere venir a mí a contarme qué es lo que está sucediendo y mirar también cómo lo podemos apoyar. Entonces, a mí fue algo que me sirvió en ese momento de liderar un equipo y de sacar un área pues adelante alrededor de unos 4 años. Súper caro esa experiencia que nos cuentas. Marcela, ¿tiene algo para contarnos allí? Sí, yo también he sido líder y como líder he sido muy empática con las personas que he tenido a mi cargo. De pronto he sido exigente, en eso sí recalco mucho, soy muy exigente en los conocimientos, en eso sí de pronto soy un poquito estricta, sí, en eso sí no puedo, pero ya en lo personal, en lo social, ya sí soy muy empática y pues hay muchas habilidades también que es la social, ¿no? Que toca manejar para la resolución de conflictos. Así es, chicas. Y ya saliéndonos de pronto un poquito de Daniel Goleman, hay otro autor por ahí también que es reconocido en inteligencia emocional, pero él habla un poco más allá, él va un poquito más allá de cómo entendernos, de cómo poder identificarnos, y les estoy hablando de Howard Gardner, ¿sí? Okay. Howard Gardner es un filósofo, un famoso, perdón, psicólogo, que él es el autor de la teoría de la inteligencia múltiple, ¿sí? Él, ¿por qué dijo, bueno, vamos a hablar de inteligencia múltiple? ¿Por qué es importante identificar ese tipo de inteligencias? Pues porque él creía que el concepto de inteligencia estaba muy preciso, muy conciso, muy chiquitito. Y él dijo, los seres humanos aprendemos y tenemos inteligencia en diferentes contextos y en diferentes factores. Entonces nos hablaba de la inteligencia musical, de la inteligencia verbal, visual, cinéstica, bueno, intrapersonal, naturalista. Entonces yo quiero que ustedes me cuenten, como todas aquí somos psicólogas y tenemos ya la información ahí tan arraigada, ¿ustedes qué creen de este postulado teórico de Gardner? ¿En realidad los seres humanos nos identificamos con alguna de esas inteligencias? Pues yo estoy más que segura que sí. Y eso revolucionó todo el tema de la educación, Sí, ¿sí? Porque es que era tan importante, se suponía que tú eras muy inteligente si sabías matemáticas, ¿sí? O si sabías redactar o leer súper bien. Y no todos nacemos para lo mismo. ¿Qué tal que todos fuéramos abogados o qué tal que todos fuéramos médicos? Entonces me encanta más porque levanta un poco todo ese tema artístico y demás, porque hay personas muy sensibles hacia estas áreas maravillosas del arte y por qué no considerarlos como unos genios. ¿Qué tal si, no sé, si en este mundo no hubiera existido Mozart, ¿sí? O si no hubiera existido un Picasso, o si no hubiera existido un Einstein? Entonces, pues imagínate qué seríamos. ¿Y qué sería esta vida sin estas tres maravillosas psicólogas? Entonces, pues sería bastante complejo para poder continuar en este mundo. Así que lo más maravilloso de las organizaciones es que logremos identificar esos potenciales de las personas, a dónde están. A veces nos cruzamos en la vida con personas que decimos, ¿y qué hace esta persona aquí? O sea, no sé, deberían dar en otros escenarios, primero siendo más felices y dos, compartiendo todo ese potencial que tienen, explorándolo, potenciándolo y generando miles de cosas que se sienten, que no se pueden sentir como libres por estar en lugares que no les proporcionan esos contextos o las herramientas para que puedan explotar todo ese potencial. Bueno, chicas, yo creo que ya para ir cerrando nuestro podcast, deberíamos cada una de nosotras dar como un tip
un tip para esas personas que están allá escuchándonos y que van a hacer famoso este podcast, para poder llevar a lidiar o enfrentar día a día los desafíos laborales que tenemos con nuestros líderes y con nuestros compañeros de trabajo? Marce, a ver, Bueno, yo pienso que deberíamos de tener mucha tolerancia también, llenarnos de empatía, llenarnos de habilidad social para poder continuar con esta labor, porque además sería muy, muy bonito que las personas que trabajan con nosotros se fueran con una buena imagen de su jefe, que la empresa crezca y que todo fuera un ambiente laboral saludable. Para sí mismo se dice que el trabajo es nuestro segundo hogar, entonces sería muy bueno que estas cosas sucedieran. Bueno, Caro, tú. Bueno, voy a hablar yo para que tú cierres el podcast, Carito. Carito es nuestra líder de podcast. Bueno, yo pienso que un consejo que se puede dar desde la experiencia es siempre tratar de ser compasivo con esa persona que está al lado de nosotros, sea líder o sea compañero de trabajo, y entender que todos los días son diferentes. Como decía Caro hace un ratico, todos somos diferentes y tenemos habilidades diferentes, por ende tratar de comprender qué sucede en el día a día de mi compañero o de mi líder, para que asimismo en algún momento determinado yo necesite esa comprensión por parte de ellos. Entonces, es entender la personalidad de cada uno de ellos y tratar de acompañar y de apoyar en el momento que se requiera. Esa es una de los consejos que yo daría para un ambiente laboral sano y agradable. bueno, ya para concluir ya y finalizar este hermoso primer capítulo, para que nos sigan acompañando, estaremos siempre cada 8 días sacando y sentándonos a conversar y demás, así que antes de dar ese tips, les dejamos acá en nuestras redes sociales para que nos sigan y estén muy pendientes del próximo capítulo, del tema que vamos a hablar, nos den también consejitos que desean escuchar. Pero para mí algo ha sido importante que quiero compartirlo y es que aprendamos algo y es a no tomarnos nada personal en los contextos laborales, a ponernos todos los días el impermeable emocional para que cosas que suceden en los contextos laborales, porque es normal, no nos afecten nuestro ser, ¿sí? Entonces, pues recordemos que en los contextos de empresas hablamos de procesos, no hablamos de personas. Cuando pasamos a planos personales, pues ahí ya debemos como reorganizarnos y mirar qué es lo que está pasando. Así que Luisa, Marcela, muchas gracias por este espacio, por iniciarnos en este proyecto, a toda nuestra comunidad. Están ahí súper pendientes de nosotras, gracias por acompañarnos y bueno, vamos a que todos estemos hablando de salud mental en las organizaciones. Gracias, bonita Gracias, noche. Caro, Que gracias, estén bien. Caro, gracias.